Dios les bendiga. Bienvenidos a otro episodio de nuestro programa La Pesca Milagrosa. Aquí su servidora, la hermana María Febus, esposa del pastor Álvaro Febus, de la Iglesia Cristiana Carismática Maranata, localizada en el 735 South Queen Street, Lancaster, Pensilvania. Servicios de culto todos los domingos a las 11 de la mañana y estudio bíblico todos los miércoles comenzando a las 7 p.m. Quiero darle la bienvenida a nuestra invitada especial, la hermana Ceci Maldonado, esposa del pastor Isaías Maldonado, fundadora y pionera junto con su esposo, el pastor Isaías Maldonado, de la Iglesia Cristiana Carismática Maranata, aquí en Lancaster, Pensilvania. Ella nos honra hoy con su visita y queremos hablar con ella sobre un acontecimiento muy importante en su vida que nos ha impactado a todos en la comunidad carismática. Bienvenida. Gracias por la invitación. Un privilegio para mí estar aquí esta noche compartiendo con ustedes y hablando de las maravillas y de los propósitos del Señor con nuestras vidas. Amén, amén. Qué bueno, hermana Ceci, que usted esté esta noche aquí juntamente con nosotros para hablar sobre el resumen, el acontecimiento que usted y su esposo han pasado en el último año y medio. Ha sido una prueba fuerte, no solamente para usted, pero la familia, la comunidad, la congregación. Y queremos que usted nos hable sobre esa experiencia que usted ha pasado, cómo han sido esos momentos con su esposo, cuando están los dos a solos y no hay nadie a su alrededor. ¿Cómo ha sido esa prueba? Bueno, ha sido impactante, nos ha hecho retomar nuestra vida en muchos ámbitos, tanto espirituales como personales, como emocionales. Ha sido una experiencia fuerte, pero dentro de todo el Señor se ha glorificado, ha estado con nosotros, nos ha dado mucho aliento, nos ha dado mucha esperanza. El Señor ha abierto unas puertas maravillosas en las que hemos visto su gloria manifestarse de forma súper especial. Hemos tenido momentos duros, muy duros, fuertes, difíciles, porque naturalmente, ¿verdad?, en nuestra humanidad, pues llegan los momentos no de duda, pero de incertidumbre. Llegan los momentos en el que tenemos muchas incógnitas, tenemos muchas preguntas que son difíciles para nosotros mismos tratar de encontrar la respuesta. Y hemos estado pues batallando en esto, pero nada, hemos estado confiados en el Señor y esperando en su santa y perfecta voluntad, porque Él es soberano y sobre todas las cosas Él tiene el control de nuestras vidas. Así que ahí estamos en la batalla y esperando la gloria del Señor manifestada a cabalidad en la vida de Isaías y en la vida mía también, porque como decía al principio, pues no solo me afecto yo, que soy la persona más cercana a él, sino también la familia inmediata, ¿verdad? Sus niños, mis hermanos, mis hermanas y el resto de la familia en la fe, que también se afectan cuando vienen noticias de esta índole a nuestras vidas, que son fuertes y muy difíciles de digerir. Ahora, cuando el pastor Isaías se estaba sintiendo mal, tenía sus síntomas, ¿en algún momento le cruzó por la mente que podía haber sido cáncer, que eso era lo que estaba pasando por su cuerpo? ¿Cómo fue esa primera, cuando el médico le dio el diagnóstico? ¿Qué cruzó por su mente en ese momento? Porque es un diagnóstico que nadie quiere escuchar, es lo menos que cruza por la mente. ¿Cómo fue ese momento para usted y para él? Pues nadie está preparado para recibir noticias tan devastadoras como estas. Recuerdo estar en la sala de emergencia en el Hospital Menonita de Ponce un día 15 de enero del 2024 y llegamos allí como a las 9:30 de la mañana porque él tenía un dolor en su estómago que no se le iba y habíamos ido
ya a 3 médicos y los médicos pensaban que era una bacteria que tal vez había cogido en México, porque recientemente habíamos llegado de México. Y entonces les recetaban medicamentos para el estómago pensando que era una bacteria. Pero su dolor continuaba y entonces cuando él comenzó a rebajar, a perder peso y el dolor se intensificaba, no se iba, pues entonces mi hermana me dice, si no lo llevan a emergencia para que le hagan un CT scan, no se va a poder ver en realidad qué es lo que está pasando con su estómago. Pues decidimos ese fin de semana, dijimos no vamos a esperar más, vamos a ir al médico, a la sala de emergencia, para que tenga la oportunidad de que le hagan un CT scan. Y así lo hicimos. Ese día 15 de enero nos fuimos para el hospital en Ponce, llegamos allí como a las 9:30 de la mañana. Y entonces, efectivamente, la primera pregunta que nos hace el doctor que lo recibió fue si a él le habían hecho un CT scan. Le dijimos que no, y entonces él prescribió, ordenó para que se le hiciera un CT scan. Y entonces, en ese interim, en lo que se revelaban los resultados, lo tuvieron con un suero todo el día en el hospital. Y entonces, como a eso de las 7 de la noche viene una doctora, ya había habido el cambio de turno, y viene la doctora y le dice, ya le trajeron los resultados del CT scan, y nosotros le dijimos, no nos han traído, no sabemos nada todavía. Entonces ella dijo, pues voy a ir a revisar los resultados del CT scan. Y cuando ella llega con los resultados en mano, ella nos dice, no tengo buenas noticias. Y rapidito ella corre la cortina, porque estábamos en los salones de emergencia, pues están divididos por cortinas, no son paredes. Ella corre la cortina, se sienta al frente de nosotros, y entonces ella comienza a explicarnos los resultados que habían en el CT scan. Yo comencé a temblar, pero un temblor incontrolable. Yo no me podía controlar, era temblando y bien ansiosa, esperando qué era lo que ella pues, nos tenía que decir. Y entonces ahí mi mente comenzó a correr y se me derrumbó el mundo encima cuando ella directamente nos dijo que Isaías tenía cáncer. Ellos son personas profesionales y tienen mucho tacto cuando dan las noticias de esta naturaleza a las personas. Y ella todo el tiempo se refirió a lesiones malignas que le habían encontrado en ese momento del CT scan. Como era solamente de su estómago hacia abajo, pues se reveló que tenía lesiones malignas en los pulmones, en el vaso, en el hígado. Para mí, el shock más grande fue el saber que yo rápidamente entendí que era cáncer. Isaías también entendió que era cáncer. Y entonces se nos derrumbó el mundo encima. Fue como yo me quería desmayar. Yo quería gritar y gritar y gritar. Pero yo no podía gritar allí porque allí había mucha gente que estaban pues con otras condiciones y yo no podía. Yo lo que pude hacer fue taparme la boca para controlar los nervios y el llanto tan grande que vino a mí. Yo empecé a llorar. Isaías se quedó como que no lo podíamos creer. Era una noticia devastadora porque él nunca jamás estuvo hospitalizado por nada. Él nunca jamás le había dado dolor de nada. Y recibir una noticia tan impactante, porque yo pensaba, si es un cáncer en un órgano, como que no es tan difícil, como que pues se puede manejar, pero cuando un cáncer está metastizado, quiere decir todo ese tiempo que pasó en el que ese cáncer tuvo la oportunidad de regarse e invadir otros órganos. Para mí eso fue demasiado fuerte, demasiado. Mis nervios, mi llanto. Isaías estaba como que no lo podía creer. Todavía él estaba con su suero puesto cuando la doctora vino a darnos las noticias. Y algo que me impactó a mí personalmente fue cuando ella vino a hablarle directamente a Isaías y le dice, ella viene con sus resultados y le dice, esto es cuestión de fe. Le dice, ¿usted tiene fe? Y nosotros le dijimos, sí tenemos fe, sí tenemos mucha fe. Y entonces ella nos dice, pues esto hay que tomarlo con fe.
con la calma que ella nos habló y con la tranquilidad de que estaba ya ese diagnóstico ahí, ahora nos tocaba a nosotros correr con el mensaje. Así que ella nos dice, ustedes pueden irse a Estados Unidos para que se puedan tratar allá. Nosotros le dijimos sí, nosotros estamos acá en Puerto Rico por un tiempito, pero nosotros tenemos casa en Pensilvania, sí podemos irnos inmediatamente. Nosotros pensábamos regresar a Pensilvania en abril, pero apenas estábamos en enero. Así que eso fue ese lunes. Comenzamos, cuando llegamos a la casa, comenzamos a llamar a la familia para darle las noticias, y si fuerte fue hablarlo y decirlo, más fuerte fue el de ellos recibirlo. Cuando ella nos dijo, le voy a dar el copia del pronóstico, ustedes se van a ir a Estados Unidos lo más pronto que puedan, y se llevan copia del resultado. Al ratito pues le quitan el suero a Isaías, y entonces nosotros saliendo de aquel hospital, y ya que estábamos afuera, yo decía, Dios mío, Señor, pero ¿cómo es esto posible? No grité en el parking lot, yo grité en el carro. Cuando entramos al carro, yo empiezo a llorar y a gritar bien duro. Isaías llorando también, no me podía decir nada. Y yo, Dios mío, Isaías, ¿y ahora qué vamos a hacer? Todo este tipo de preguntas que en tu humanidad vienen a tu mente porque tú no las entiendes. O sea, tú no esperas un diagnóstico tan terrible por un dolor de estómago, algo que él pues nunca había tenido ninguna otra queja. Así que ahí yo me desahogué, y de mi camino a Ponce a Juntas yo era llora y guiando, porque Isaías pues estaba bien débil. Ya él había comenzado a sentirse débil por los efectos del cáncer, de que ya él no estaba comiendo, ya él estaba un poquito afectado sin nosotros saber cuál era el diagnóstico. Así que comenzamos a llorar, y cuando llegamos a la casa, ahí empezamos a hacer las llamadas pertinentes a nuestros hijos, a mis hermanos, hermanas, y tú podías oír los gritos al otro lado. Especialmente las mujeres somos muy emocionales. Pues Isaías llamó a sus niños y le dice, yo quiero que Junito esté con Nina en el momento que yo haga la llamada. Y fue fuerte, fue demasiado fuerte. Nosotros, en términos médicos, no entendíamos todas las cosas que estaban escritas allí, así que le leíamos y le sacamos una copia a Junito para que él es enfermero, para que nos explicara ciertas cosas. Y pues no había vuelta atrás. Lo que estaba escrito pues era tan real como lo que estábamos viviendo. Así que llegamos a la casa, y el martes en la mañana comenzamos a hacer las llamadas pertinentes para conseguir una cita inmediata con el doctor de cabecera, para que tan pronto llegáramos lo pudieran atender. Eso fue el martes. El miércoles comenzamos a empaquetar todas las cosas rapidito. Jueves llegamos a Pensilvania. Y el viernes pudimos tener la cita con el doctor de cabecera, y entonces lo atendió, se le explicó todos los resultados que nos habían dado en Puerto Rico, y entonces ese fin de semana, pues sábado, ella seguía con su dolor. Estuvimos en la casa ese día, no tranquilos, pero estábamos acallados, tranquilos en el sentido de que no salimos a ningún sitio, estábamos velando, ¿verdad?, su dolor, cómo progresaba su dolor. El domingo en la mañana él se levanta y me dice, eran como las 11 de la noche, me dice, no puedo respirar. Tengo mucho dolor y no puedo respirar. Y entonces yo digo, pues vámonos para el hospital, yo te llevo a emergencia. Me dice, vamos a esperar un rato más para que a ver si se me va, si se me tranquiliza. Pues ok, esperamos un ratito más, y a eso como de las 2:30 de la tarde, vuelve y me dice, ya se le había empeorado y el dolor era más fuerte, no puedo respirar. Ahí dije, ok, ahí rapidito llamamos el 911, vino la ambulancia y rapidito lo llevamos al hospital, y entonces ahí en el hospital pues estuvo una semana completa, y esa semana pues ya eso es
otro evento. Yo creo que ahí realmente fue que comenzó nuestra verdadera prueba de fe. Después de él estar ahí en el hospital. Pero a grandes rasgos, esto fue el comienzo, el principio de tantas cosas que han sucedido y de procesos que hemos tenido que pasar, pero en medio de todo estamos en victoria y el Señor ha estado con nosotros. Amén, amén. Cuando nosotros recibimos la noticia, eso para nosotros fue un choque, un shock. Tú no esperas esa noticia. Y yo sé que para mí, cuando el pastor Álvaro me dio la noticia, yo me frisé. No lo podía creer. Yo decía, no. Y me decía, sí. Y me sentó y me explicó. Y digo, o sea, yo humanamente no lo podía creer. Y digo, no, eso no es cierto. Y digo, pero el pastor Isaías. Y digo, no, ¿sabes? Mi humanidad decía, pero un hombre que ha dedicado toda su vida al evangelio, fue lo que salió por mi boca. Y empecé a llorar. Y yo sé que para la congregación eso fue una noticia que sacudió de una manera poderosa. Nosotros decidimos, vamos a hacer campaña de oración, vamos a orar, vamos a clamar, porque sabemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Y así hicimos. La iglesia tuvo todos los días abiertos. Habían hermanos que podían venir un día sí, el otro día no, y todos los días había un grupo que venía, entraba y salía, y digo, no, vamos a clamar. Dios tiene la última palabra. El médico puede decir una cosa, el hombre dice una cosa, pero Dios es el que tiene la última palabra. Okay. Y si para nosotros esa noticia nos sacudió, que uno, ¿verdad? Humanamente uno cuestiona y pregunta, ¿cómo fue para ustedes en su área espiritual? ¿Cómo esa noticia afectó? Bueno, en el área espiritual ha sido un cambio en nuestras vidas. Lo ha sido porque el cambio ha sido drástico, ha sido bien significativo, desde que le dieron el diagnóstico de cáncer. Muchas cosas han cambiado repentinamente y hemos tenido que hacer muchos cambios y muchos ajustes de las cosas que estábamos acostumbrados a hacer. La vida nos ha cambiado ciertamente y hemos aprendido a depender más del Señor, a orar con más intensidad, a clamar de forma diferente, a ser más intencional en nuestras oraciones, a comprometernos más con el Señor, agradecer cada día que Él nos regala. Cada día nos levantamos, oramos juntos. Hemos comenzado a hacer cosas que anteriormente no las hacíamos. Okay. Porque anteriormente pues Él oraba por un lado, yo oraba por el otro. Pero cuando Él llegó del hospital, que Él no tenía fuerzas casi ni para orar, su debilidad era tal que todas las noches orábamos juntos. Yo le leía la palabra. Y el hecho de que era yo la que tenía que hacerlo todo el tiempo. Decía, Dios mío, Señor, dame fuerzas, dame la estamina para no desmayar, para seguir creyendo en ti, creyendo en tu palabra. Y este es algo que espiritualmente nos ha fortalecido mucho, mucho a nosotros. Hemos aprendido, personalmente yo he aprendido a ver la vida de un diferente ángulo, una perspectiva diferente. Nada es garantizado en esta vida, ¿verdad? La muerte. Así que hemos aprendido a tomar las cosas como más con calma, como sin mucho ajoro, sin mucho ajetreo, sin mucho afán. Porque anteriormente pues estábamos en este afán, en este corre, en este tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello, tengo que hacer lo otro. Pero al sucederle esto a Isaías, y entonces
la carga recaer sobre mí. O sea, ahora yo tengo que pasar la cortadora de grama, ahora yo tengo que cocinar constantemente, ahora yo tengo que manejar el sistema de sus medicamentos, de sus citas, de todas sus cosas personales en relación a su salud. Para mí era sobrecargada, estaba sobrecargada. Pero dentro de eso, yo le doy tantas gracias al Señor, le doy la gloria al Señor por la familia de la fe. Porque cuando nos enteramos de esto, nosotros comenzamos a orar, a pedir la oración a diferentes amistades que tenemos en diferentes países. Y te puedo decir que nuestros hermanos en México, en Colombia, en República Dominicana, en Haití, en España, en Bolivia, en Panamá, en Guatemala, hasta en África, nos llamaron para orar por nosotros y que nos tenían en oración. En Estados Unidos, acá estaba la gente también bien activada, orando y clamando por lo que decías tú, por el shock tan grande de que le pasara una cosa tan fuerte a Isaías, ¿verdad? A nosotros. Y entonces, y sobre todo Puerto Rico se activó completamente. Los hermanos comenzaron intensamente a orar por la situación de Isaías, por la salud de Isaías. Los tenían en la oración de sus iglesias constantemente. Y eso a mí me dio mucha fuerza. Eso a mí me dio mucho ánimo. Porque a pesar de que yo me alejaba con él a orar por las noches, todas las noches a orar con él, yo sabía que había un ejército, que había mucha gente orando e intercediendo por la salud de Isaías. Yo no estaba sola batallando contra este monstruo que se llama cáncer, que es una enfermedad que como quien dice, no perdona, ¿verdad? No escoge. Así que por ese lado yo me sentía bien fortalecida y yo le daba gracias al Señor por ella. Yo le daba gracias al Señor por los doctores. Yo le daba gracias al Señor por las enfermeras, por los medicamentos que le estaban dando. Yo le daba gracias al Señor por el hospital que nos atendieron tan bien. Y en una semana pues todos sus exámenes que era necesario realizar los hicieron uno detrás del otro, y a pesar de que el diagnóstico no era bueno, nos traían los resultados y yo de cada diagnóstico me quería dar un ataque cardíaco porque nada era positivo, todo era encontrando acá los exámenes fueron mucho más exhaustivos y entonces se le hizo el CT scan desde los hombros hasta las caderas. Y entonces ahí se reveló que se había regado a otros órganos que no revelaron en Puerto Rico. O sea que las sorpresas eran nada de buenas. Era un diagnóstico bastante fuerte, bastante difícil, pero cada vez que traían el diagnóstico, decía, no, pero sobre todo diagnóstico está tu palabra, sobre cada diagnóstico estás tú, Señor, gloria sobre cada diagnóstico está tu poder, está tu soberanía, y yo no me voy a dejar desanimar por lo que están diciendo los enfermeros, los doctores, lo que está revelando cada toma que le tomaban de su cuerpo. Dice, Señor, sobre todas estas cosas tú estás. Y yo en mi mente tenía una batalla bien fuerte en el hospital. Era constantemente, y pobrecito, lo sacaban a hacer este examen, lo traían al rato, tenían que llevárselo para hacerlo, y eran cosas bien fuertes, los MRIs, cuando le sacaron el MRI del cerebro, que él tiene una lesión pequeña en el cerebro, pero sí le pasó al cerebro, porque el cáncer del pulmón naturalmente se mueve y va al cerebro. Por eso fue que le hicieron el MRI del cerebro y sí lo reveló. Pero gracias al Señor, esa lesión en el cerebro con su tratamiento ahora mismo se ha reducido grandemente, no se ha regado, está bien contenido, está bien pequeñito, la gloria sea para el Señor. Y el cáncer de los pulmones ya no lo tienen los pulmones, gloria a Dios, gloria aleluya. Dios. Esa ha sido una gloria victoria y un alivio grandísimo para nosotros. Y gloria a Dios. Y todo se lo debemos al Señor, toda es la gloria para el Señor. Y lo que tiene en el hígado está bien contenido, está reducido, no se ha regado, gloria sea al Señor. Sí lo tienen los huesos, pero que en los huesos no es tan, diría yo, no es tan agresivo como lo es en los pulmones o en el hígado.
Así que el Señor ha ido tomando control de cada una de estas cosas y seguimos amparados en su promesa, en su palabra. Y de vuelta a ti a la pregunta en cuanto a lo espiritualmente, pues esto nos ha enseñado a nosotros muchas cosas, a depender más de Él, a ser más intencionales cuando oramos. Y mi corazón ahora arde por todos los pacientes de cáncer. ¿Por qué? Porque me ha tocado muy directamente, lo tengo muy cerca de mí. Y nosotros tenemos todas las noches, oramos, tenemos una lista de amistades que tienen cáncer, que están pasando por este proceso, y todas las noches sin cansarnos los mencionamos a cada uno de ellos, y aún por los que no conocemos. Aún por aquellos seguimos clamando para que el Señor en su misericordia, para que no pierdan la fe, para que no pierdan la esperanza, para que sepan que si el Señor lo ha estado haciendo con mi esposo, también lo puede hacer con ellos, ¿verdad? Amén, porque el Señor no hace acepción de personas, pero dentro de todo Dios tiene un propósito, tiene un plan que se ha de cumplir independientemente de que entendamos cuál es el propósito, de que entendamos cuál es el plan que el Señor tiene. Amén. Amén. Pero aquí vemos cuando un pueblo se une por una causa y presenta, ¿verdad? Juntos, vemos cómo Dios obra, porque de verdad que aquí hubo un pueblo, no solamente aquí, como usted dice, en diferentes países que se unieron a ese clamor. Amén. Y Dios escuchó. Amén. Amén, yes. Dice que la oración del justo puede mucho. Ese era mi lema constantemente. Y lo vemos en el pastor Isaías de cómo él había rebajado. Ahora que uno lo ve y uno dice, wow, qué cambio. Porque de verdad que ha dado un cambio tremendo, que uno dice, de verdad que Dios está con él. Amén. Eso es así. Y conmigo. Y contigo también. Y con todos los que han intercedido, nosotros. Aleluya. Sí. Porque yo digo, Dios ha honrado la oración de su pueblo. Dios ha honrado la oración de aquellos que han clamado con esperanza, que han clamado con tesón, que han clamado creyendo por un milagro. Amén. Así que estamos eternamente endeudados con todos aquellos guerreros que se metieron a la brecha, que se metieron a la batalla, a ganar terreno espiritual, aleluya. Porque cuando el Señor hace esto y nosotros vemos los resultados, eso nos da fe. Eso aumenta nuestra fe. Dice, Señor, dice, Señor, tú tienes muchos guerreros, muchos siervos tuyos que claman con fe. Honra la oración de tu pueblo, honra la oración de tus siervos. Señor, no nos dejes en vergüenza. Decía, honra, Dios mío, para que tu pueblo crea y sepa que sí tú eres hacedor de maravillas, que tú sí contestas peticiones, que tú sí estás atento al clamor de tu pueblo. Gloria a Dios. Señor, honra esta oración. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y esas personas, ¿qué tú le dirías a esas personas que están en estos momentos sufriendo una situación de salud, sea cáncer o sea otra enfermedad? ¿Qué consejo, qué palabra tú le darías a esas personas que están pasando por una situación similar o peor? Exactamente. Hay muchas cosas que aprendemos en el proceso. Hay muchas cosas que Dios permite en nuestras vidas para que nosotros seamos de bendición a otros, para que nosotros podamos testificar de sus maravillas, que nosotros podamos, nos pasó, no es lo mismo decir, hablar del testimonio de otra persona que de hablar de mi propio testimonio, ¿verdad? Amén. Y en este proceso de dificultad, en este proceso donde nuestra fe es ¿cómo diríamos? Sacudida. Sí, es sacudida y es también estremecida, exactamente. Así que en este proceso o te caes o te levantas, sigues corriendo, ¿verdad? Sigues batallando. Nosotros hemos decidido levantarnos y seguir batallando en el nombre de Jesús, porque Él nos ha dado, ¿verdad?, las arras. Él nos ha dado a nosotros los instrumentos para ser victoriosos. Así que lamentablemente, cuando leí las preguntas y decir, ¿por qué Dios permite, verdad? ¿Por qué Dios permite la enfermedad en nuestros cuerpos?
y como así como sacudió a tanta gente que se enteraron del diagnóstico de Isaías, así mismitito nosotros decimos, en nuestra humanidad no entendemos muchas cosas. Hay muchas cosas que suceden que no las entendemos, y que tal vez en un momento dado le podamos preguntar frente a frente al Señor, ¿por qué tú permitiste esto, verdad? En este momento no estamos en las de preguntarnos el por qué. Pues llegará el momento en que el Señor, ¿verdad?, con su sabiduría y con su amor nos explicará. Se sentará con nosotros, nos explicará y lo entenderemos. Así, pero por el momento, ¿verdad?, mientras estamos en este cuerpo que se deteriora, somos humanos, y nuestra generación caída, porque, ¿verdad?, por el pecado y por la desobediencia vienen muchos castigos a nosotros. Nadie está exento de enfermarse. Lamentablemente, pues nuestro cuerpo se va deteriorando. Pero yo analizaba mucho en esto y pensaba, pues Señor, es una pregunta que mucha gente se la hace. ¿Por qué nos enfermamos? Se enferma el cristiano y también se enferma el que no es cristiano, ¿verdad? Y entonces nuestra mente finita no nos permite entender a un 100%. Máxime a nosotros los cristianos, que somos un poquito más sensibles, tenemos un poquito más de conocimiento en cuanto al plan y propósito del Señor con nuestras vidas. No así el que no tiene al Señor. No así el que tiene que batallar solito con su enfermedad porque no tiene la esperanza, porque no tiene alguien que lo consuele. No tiene esa paz interior que te dice, vas a estar bien. No importa lo que tu cuerpo sufra, vas a estar bien. Esto es algo temporero. Aquí somos peregrinos y extranjeros, pero cuando lleguemos al cielo, cuando estemos con el Señor, nada de esto nos va a afectar. Nada de esto nos va a dar dolor. Nada de esto nos va a poner tristes. Así que, bíblicamente, yo puedo entender, Dios me ha hecho entender que la enfermedad en el cristiano tiene propósitos, ¿verdad? Y son muchos los propósitos que para darnos conciencia de nuestra debilidad. Somos débiles y necesitamos ese poder sobrenatural que nos sostenga, que nos aliente, ¿verdad? Que nos ayude a seguir hacia adelante. Y hay muchas cosas que pasamos por el propósito que en el momento no lo entendemos. Dios en la palabra, en la Biblia, nos da ejemplos de muchas personas que pasaron enfermedades, sufrieron sus enfermedades en sus cuerpos, y por lo menos voy a mencionar 7 de ellos, ¿verdad? Que no es que a ellos no le pasaron y a nosotros sí, o que a ellos le pasaron y a nosotros no. Desde el principio hemos podido observar que sí, que el cuerpo se afecta. Aunque no es la voluntad del Señor, el Señor no quiere que eso sea lo que te aflija y te aparte de Él, no. Es con un propósito, gloria al Señor. La Biblia nos habla de Job. Cuando a Isaías le diagnosticaron esto, pensamos mucho en Job. Wow, todo lo que pasó Job, ¿verdad? Que pasó por una enfermedad tan terrible, donde él perdió sus hijos, donde él perdió todas sus pertenencias, y le vino aquella enfermedad tan terrible. Tenemos a José, ¿verdad? Cuando entró a Faraón, cuando fue a Egipto. Tenemos a Pablo, tenemos a Lázaro, Naamán, la mujer del flujo de sangre y aún Jesús, ¿verdad? ¿Por qué Dios permitió? ¿Qué aprendemos de todos estos ejemplos que nos habla la Biblia? Muchas cosas. Aleluya. Dios lo hace, ¿verdad?, para probar nuestra fe, para ver si le seguimos amando y confiando en Él. Amén. Son momentos de apretura, son momentos en que vamos a ver de qué estás hecho, ¿verdad que sí? Dios tiene el control de todo y nada le pasa desapercibido. A veces, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Por qué me pasa esto? ¿Dónde estabas tú? ¿Verdad? Como decía, cuando los mismos acusadores de los amigos de Job le decían, ¿dónde estabas tú? ¿Por qué pasa esto? Pero nosotros en nuestra mente hacemos preguntas que tenemos que buscar espiritualmente bien profundo para poderlas entender. Porque por encimita pasan y no las vamos a entender. Dios tiene un plan. Cuando entendemos que Dios tiene un plan en nuestra vida y que al final nos recompensará por nuestra fidelidad, eso es motivo suficiente para seguir luchando, para seguir no claudicando y no haciendo preguntas que en el momento no tenemos la respuesta, ¿verdad?
Dios no nos abandona en ese sufrimiento. Qué bueno saber que Dios en su infinito amor, Él nos abraza, Él nos acaricia, Él nos alienta, aleluya. Gloria y que en todo momento podemos acudir a donde Él. Qué maravilla saber que Él nunca se niega, que Él siempre está dispuesto a recibirnos. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Él nos prepara para un destino mayor y para usar nuestras habilidades y dones para su gloria. Son momentos muchas veces que tú entiendes, wow, yo no sabía que el Señor me podía usar en este momento, que el Señor me podía usar haciendo esta otra cosa. Son momentos, muchas cosas florecen en medio de nuestras pruebas. Amén. Así que Dios tiene un tiempo para todo. Y aunque parezca que se tarde, que se demore, porque a veces tenemos oraciones, Señor, ¿pero cuándo? Señor, yo tengo muchas oraciones delante del Señor, especialmente por mi familia. Yo, Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo mi hermana va a venir al Señor? ¿Cuándo mis sobrinas van a venir al Señor? ¿Cuándo? Hemos estado orando por años y años y todavía estamos esperando la respuesta del Señor. Así que Él tiene su tiempo y Él cumple sus promesas. Cuando nosotros entendemos que no es nuestra voluntad, sino la del Señor, eso nos ayuda a, ¿verdad? Come on. Yep. Contrólate un poquito y espera que lo que ha de venir vendrá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Dios permite estas situaciones adversas para bendecirnos y bendecir a otros. Amén. Y esto me gustó mucho, María. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque Dios nos ha bendecido mucho a mí, y Dios ha bendecido a otros en el sentido de que le dan gloria a Dios, de que se han unido más en oración, de que sus esperanzas y sus oraciones han sido contestadas. Pues eso es bendición, eso es testimonio. El Señor dice que hablemos de sus maravillas, gloria que a través del testimonio otros se salvarán, otros creerán, otros serán sanos y salvos. Y esa era mi oración constante. Señor, esto es para tú glorificarte. Yo sé que en este proceso tú estás haciendo una obra maravillosa en la que vamos a hablar de ti, en el que lo vamos a testificar y muchas personas van a creer y muchas personas van a ser salvas por el testimonio. Gloria al Señor. Sí. Y pues Dios no siempre contesta en el momento que uno quiere, pero su tiempo es el perfecto. ¿Por qué? Porque Él es el Dios soberano. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y Él es el que nos da la fuerza, ¿verdad? Para realmente, lo digo de corazón, para soportar el sufrimiento. Para pelear la buena batalla y no bajar nuestros brazos. Aleluya. Gozarnos en Él porque sabemos que por amor a Cristo. Y que Él usa nuestras enfermedades para glorificar su nombre. Amén, y para que seamos testimonio de su obra en nuestra vida. Qué bueno cuando nosotros podemos encontrar a una persona y hablarle de nuestro testimonio. Mira, me pasó esto y el Señor hizo esto y esto y esto. No es un cuento de hadas, me pasó. Lo viví yo y te lo puedo hablar de corazón, de que es fidedigno, de que es cierto. Aleluya. Y Dios nos da la esperanza, aleluya, en momentos uno piensa, sí llegó a nuestras vidas. Hubo un momento bien bajito en el proceso de Isaías, donde él seguía rebajando cada día, él seguía rebajando. Era 1 y 2 libras diario. Y teníamos que trepar en la balanza porque había que anotar su peso diariamente, había que cogerle su presión, había que cogerle la temperatura, y para mí eso fue una agonía. Aquella máquina que teníamos en la sala, en la cocina, actually, que teníamos allí, que todas las mañanas teníamos que levantarnos, y si no nos levantábamos a tiempo, la máquina nos llamaba que era tiempo para tomar los vitales y todas esas cosas. Yo, ay, Señor. Y el ver que su peso bajaba y él comía y su peso seguía bajando. En un momento dado, él quería que yo llamara a la funeraria y ya fuera haciéndolo, las gestiones por si se iba. Para mí eso fue de lo más angustioso en este proceso, el que ya él pensaba que ya se iba, que su vida ya se estaba yendo, se estaba deslizando. Eso fue una experiencia muy dura que saliera de sus labios, porque
Isaías es fuerte espiritualmente y él, pues me voy con el Señor, pero entonces su lado humano de no querer dejarnos a nosotros solos y el dejar muchas cosas pendientes y sin terminar y sin hacer, todas estas cosas te vienen a la mente. Todo, tu mente juega muchos truquitos que muchas veces te tira, ¿verdad? El enemigo muchas veces tira duda, muchas veces te tira cosas para que te desanimes, para que no creas, y entonces el Señor nuevamente ahí nos levantó, y cada vez cuando fue lo contrario, que el Señor comenzó a hacer la obra y empezamos, yo le daba comida casi 24/7. Sí, porque la comida, todo tuvo que cambiar, lo que cocinaba, qué se le podía dar, tú sabes, prácticamente tuviste que cambiar todos sus alimentos. Ha sido un proceso de aprendizaje. Hemos aprendido muchísimo en cuanto a la enfermedad, porque yo rapidito comencé a investigar, comencé a leer, comencé a hacerle preguntas al médico, comenzamos a leer las estadísticas. Para mí, la respuesta que yo no quería oír era ¿cuánto tiempo le quedaba? Porque te dan un pronóstico de cáncer, tú piensas ¿cuánto tiempo me queda? Porque los pronósticos son si el cáncer es de pulmón, que puede sobrevivir tanto tiempo, si el cáncer es de cerebro, tanto tiempo, y entonces eso me atormentaba. Y yo decía, no, el tiempo es del Señor. Y Isaías, en cuanto a eso, pues también estaba positivo. Y el tiempo es del Señor. Señor, estamos en tus manos y el tiempo lo determinas tú. Y eso pues me daba a mí, ¿verdad? Un poquito de ánimo, un poquito de fuerza. Así que Dios, dentro de todo, nos quiere revelar su amor aún en las situaciones más difíciles. Él quiere que los que sufren se acerquen a Él, ¿verdad? Y en este sufrimiento nosotros nos hemos acercado mucho más al Señor, porque el Señor no solamente quiere sanar el cuerpo, el Señor también quiere sanar tu alma, porque a nosotros como cristianos pues nos duele el cuerpo y nos tomamos una Tylenol o cualquier cosita, ¿verdad? Pero nuestra alma sigue en el mismo, más o menos en el mismo plano. Pero no, el Señor quiere que tu alma y tu nivel espiritual continúe creciendo, que no se estanque. Y igualmente, pues, la persona que también se preocupa mucho por su físico, ¿verdad? Pues hace ejercicio, se alimenta bien, trata de, ¿verdad? De no machucar mucho el cuerpo. Pero Dios, lo más importante es tu alma, ¿verdad? El Señor quiere sanar tu cuerpo, pero también que tu alma esté sana. Y el Señor conoce nuestro dolor y Él no es indiferente a nuestra situación, Él no es indiferente a lo que nos está sucediendo. Así que el Señor nos invita a tener fe, a confiar en su poder. Él quiere que nosotros nos aferremos a su palabra. Yo le leía salmos todas las noches a Isaías y eso para mí era un aliciente, para mí era, Señor, esta es tu palabra no falla, creemos en ti, sabemos que estamos en tus manos, sabemos que tú tienes el poder. Amén. Todas estas cosas nos hicimos dueños de esa palabra, mientras que quizás anteriormente tú lo leías y pues, qué bueno, qué chévere, ¿verdad? El Señor está pendiente de nosotros, estamos en la palma de sus manos, pero cuando realmente tú necesitas creer esa palabra, llega a lo más profundo de tu corazón. Amén. Eso entra. Y es verdad, cuando uno está pasando por una situación, una prueba, está en el desierto y uno lee la palabra, como que esa palabra la puedes haber leído 10 veces, 20 veces, 30 veces, pero en ese momento tú la vuelves a leer y es otra visión, ve las cosas diferentes, como que tu vista ve las cosas de otro modo y uno dice, wow, esta palabra de verdad te tocó y te llega, porque ahora no es otra persona, ahora eres tú mismo que estás pasando por el valle de sombra de muerte. Y es en el momento que tú tienes que coger esa palabra y aplicarla y coger esas promesas y hacerle, esto es para mí. Fue para esos hombres y mujeres de ese entonces, pero esto también es para mí. Y hacerla viva, hacer esa palabra tuya y no, yo me aferro a esto porque la palabra lo dice, ¿verdad? Esa palabra que nos levanta y nos restaura y nos sana y nos da ese alimento que nosotros necesitamos. Amados hermanos,
estar en el Señor es lo más lindo y lo más maravilloso que hay. Es saber que el Señor está con uno en esos momentos de alegría, de felicidad, pero también en esos momentos cuando uno está pasando por el valle de sombra de muerte, por esa prueba, por ese momento que uno se siente que se está hundiendo y uno dice, Señor, ayúdame que perezco. Y el Señor viene, ¿verdad? Y estira la mano y te saca y te dice, hija, hijo, yo estoy contigo, nunca te he abandonado, estoy contigo y estaré contigo. Y es que el Señor es maravilloso. Es que el Señor quiere cumplir su plan en nuestras vidas. El Señor quiere, Él pagó ya ese precio, ¿verdad? Amén, amén, gloria a Dios. Y lo más hermoso es que Él nos ofrece esa salvación gratuita. Ya Él pagó el precio. Él quiere, Él es tan bueno y tan bueno que los malitos somos nosotros. Y de todas esas cosas el Señor nos perdona, el Señor nos levanta, Él nos redime, aleluya. Y entonces, a todos, ¿verdad? A todos los que están pasando por una situación similar, como estábamos diciendo al principio, tengo un texto muy hermoso para que les aliente. Un texto donde están en Isaías 53, versos 4 y 5, aleluya. Si el Señor lo hizo con mi amado esposo Isaías, también lo puede hacer con cada uno de ustedes, porque el Señor no hace acepción de personas. Amén. Así que Isaías 53, 4 y 5 lee de la siguiente manera: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué hermosa su palabra. Amén, qué esperanza de vida tan linda la que el Señor nos da a través de su palabra. Amado hermano, no te desanimes, busca del Señor, entra profundamente en las aguas del Señor, entra profundamente a buscar en su palabra. La palabra te alienta, la palabra te da ánimo. El Señor y su Espíritu Santo está ahí para levantarte, Él está ahí para darnos aliento, esperanza, vida. Así que no te desanimes, Dios es el mismo ayer, hoy y lo será por los siglos de los siglos. Así que ánimo, adelante, Dios me los bendiga. Gracias por escuchar este testimonio, y hay muchas cosas que podríamos darle ejemplos de cosas maravillosas y puertas hermosas que el Señor ha abierto para nosotros, que tal vez en una otra oportunidad podríamos dar con más detalles las cosas que hemos visto de parte del Señor en este proceso con mi amado esposo Isaías. Dios me los bendiga mucho. Gracias por atender y escuchar, y adelante en el Señor. Amén, amén, gloria a Dios. Amados hermanos, Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros en esta transmisión de la pesca milagrosa. Queremos darle gracias a la hermana Ceci Maldonado, al pastor Isaías, de sacarle su tiempo para estar aquí con nosotros y expresar y hablar pues de esta batalla, de esta prueba, este proceso que han pasado el último año, pero como ya han visto la mano de Dios. Amén. Si usted necesita oración, o quiere visitar una iglesia, no sabe cómo llegar o dónde está, nosotros estamos ubicados en el 735 South Queen Street, Lancaster, Pensilvania. Estamos aquí los miércoles a las 7, domingo a las 11 de la mañana, y todos son bienvenidos. Se puede comunicar con nosotros y nosotros buscaremos la manera de cómo podemos buscarle para que usted pueda asistir. Dios es maravilloso. Dios es el todo, y sin Él nosotros no podemos hacer nada y no somos nada. Estamos aquí por su gracia y su misericordia, y todas las situaciones que uno pasa es porque Dios lo ha permitido. Amén. Es para que nosotros crezcamos. Yes. Es para que nosotros aumentemos nuestra fe, es para que nosotros nos lleguemos más a Él. Amén. Pero para llegar más a Él necesitamos abrir las puertas de nuestros corazones y aceptar al Señor. Amén. El dador de la vida. Yes. El único que se entregó por nosotros. Dios les bendiga. Dios les guarde.
Gracias, hermana Ceci. A la orden, Fue un placer siempre. tenerla aquí. Amén. Y que se vuelva a repetir. Amén. Dios les bendiga. Amén. Amén.